Bienvenidos a Cumbre Podcast. Hoy estamos en este nuevo capítulo con una amiga súper especial. ¿Cuál es su nombre? Javiera Canales. Llegó y ya sabía lo que quería estudiar, se sentía conforme con la carrera. No, o sea, al entrar a física me encantaba física, lo encontraba maravilloso, pero ya después que uno ya pasa la emoción del primer año, uno dice, "Chuta". Y en el fondo siempre tuve esta discusión en mi cabeza como, ¿me equivoqué de carrera? ¿Soy yo, señor? ¿Qué es lo que es? He conocido jóvenes que es como ya, filo, voy a terminar la carrera por terminar. O sea, lo que no estoy de acuerdo es salirse de una carrera y no hacer nada. No. Pero para alguien como yo, el college hubiese sido la mejor versión de lo que yo pude haber generado en la universidad sin haber estudiado tanto en dos universidades. Pero si por alguna razón se equivocan, yo creo que vale mucho la pena seguir pensando en que la vida no acaba ahí. Eso no es lo más terrible. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hace actualmente? ¿En qué trabaja? Y más que eso, ¿cómo describiría su currículum? ¿En qué trabajo actualmente? Soy un data scientist, que es como un científica de datos, que trabajo con datos geoespaciales. Trabajo para una organización sin fines de lucro para poder cuantificar cuánto biomasa o carbono hay hoy en día en los bosques a nivel global. ¿Quién entró a estudiar usted? ¿Y a qué edad? ¿Y cuáles eran sus intereses para ese entonces? Yo entré a estudiar saliendo de cuarto medio a los 18 años. Y aquí ya parte un poco lo no lineal. Yo entré a estudiar licenciatura en física en la Universidad de Chile. Estuve un año y medio ya terminando casi el segundo año y la verdad es que me di cuenta que en el fondo ser científico no era la carrera que yo quería seguir. No porque no me gustara la física, hasta el día de hoy la amo, me encanta. Sin embargo, cuando uno elige una carrera, tiene que saber a lo que va, tiene que saber cómo es el campo laboral, tiene que saber qué es lo que se requiere para que tú puedas trabajar tranquilo, tener un buen trabajo. Y la verdad es que ser científico en Chile no es fácil, es complejo en temas de posicionamiento laboral, en temas de las posibles pegas que uno pueda tener, etcétera. Además que son ciencias duras, entonces el camino no solo termina con una licenciatura, generalmente tú puedes hacer un magíster o saltar directamente a un doctorado, luego tienes que hacer un postdoctorado y luego puedes encontrar algún trabajo en alguna universidad, puedes hacer clases y la verdad es que yo veía ese camino un poco largo para mí en lo personal. Sentía que yo quería estudiar una carrera que fuera más práctica en el sentido de yo estudio 5 años, después de esos 5 años yo puedo entrar a trabajar, no necesito seguir estudiando y puedo trabajar en cualquier parte de Chile. Y sin decirle a nadie, lo cual no recomiendo, me salí de la carrera y en aquel entonces no se guardaban los puntajes de PSU. Entonces yo tuve que volver a dar la PSU. Y así fue como decidí estudiar construcción civil en la Católica. Me fue muy bien al principio porque tuve 2 años intensos de física y matemáticas, por lo tanto esos ramos fueron los más fáciles para mí. Aprendí mucho en construcción y tuve muchas muy buenas oportunidades dentro de. Y eso fue lo que yo estudié y de lo que me gradué acá en Chile. Y en el fondo siempre tuve esta discusión en mi cabeza como, ¿me equivoqué de carrera? ¿Soy yo, señor? ¿Qué es lo que es? Como sentía que no, siempre había algo que me faltaba un poco. Y fueron mis distintos trabajos que tuve que me llevaron a querer expandir mi mente o seguir aprendiendo. Pero yo tenía un concepto muy cerrado de lo que son las carreras y quizá a muchas personas les pasa o es un poco más cultural quizá en Chile o quizá era parte de mi propia ignorancia también. El techo en el fondo abrió mi mente, abrió mi cabeza, reventó mi burbuja, me permitió trabajar a lo largo de todo Chile con distintos campamentos, aprender de distintas realidades, entender las distintas vulnerabilidades, entender la diferencia entre las políticas públicas o el aporte o no aporte de un municipio, como esta siempre pensé que yo era un constructor civil y iba a tener que morir siendo un constructor civil. Que la posibilidad de pivotear hacia una carrera distinta que me permitiese hacer algo que me gustase más, sin tener que entrar desde cero a una carrera y estudiar 5 o 6 años otra vez, era imposible. Que tú estudias algo y es eso a lo que te tienes que ejercer el resto de tu vida. Y la verdad es que yo no estaba conforme con eso, pero sin embargo tenía este debate constante en mi cabeza como, pero no puedo cambiar de carrera, no puedo hacer otra cosa. Una vez ya egresada, o sea, ya no puedo trabajar en otra cosa. Y tuve la oportunidad de trabajar en una fundación
que se llama Un Techo para Chile, trabajar como profesional, no como voluntariado. Perspectiva de constructor civil, yo creía que no podía como aprender más o trabajar en eso. Había mencionado antes que había participado en voluntariados de la U. Sí, y se lo recomiendo a cualquier persona que tenga la posibilidad de explorar o de hacer o participar de un voluntariado. Te rompe la burbuja. O sea, yo siempre fui de pueblo pequeño. Yo nací en Puerto Montt, después me crié en Chaitén, pueblo chico al sur, y terminé acá en San Vicente, otro pueblo chico. Entonces, hay muchas cosas que uno se pierde de repente. Los voluntariados te conectan con realidad, dependiendo del voluntariado que haces. Te muestra lugares distintos y te permite trabajar en conjunto con personas que quizás no trabajarías nunca, con comunidades, con otros estudiantes. ¿Y eso fue en la Católica o en la Esto Chile? fue en la Católica. Yo debo decir, quizás hoy en día es distinto. La Católica tiene millones de voluntariados de todo tipo, para todo el gusto, y me encanta que promuevan el voluntariado, me fascina, siento que te entrega herramientas, te le permite a los estudiantes ser más autónomos porque te dan responsabilidades siendo más chico, y en la Chile yo nunca tuve acceso a ningún voluntariado. Quizás ahora es distinto. Ojalá. Llegó y ya sabía lo que quería estudiar, se sentía conforme con la carrera. No, o sea, al entrar a física me encantaba física, lo encontraba maravilloso, pero ya después que uno ya pasa la emoción del primer año, uno dice, chuta, y empiezas a darte cuenta como, esto no es lo que yo quiero, luego decidí cambiarme, al estudiar construcción civil, en el fondo es una carrera bonita igual, los compañeros son bacanes, los profesores son bacanes, nada que hacer con eso, pero además tuvo muy buen pasar en la universidad. Fue súper entretenido, fue algo extracurricular, que muchas veces me quitó muchos fines de semana de ensayo, me quedaba hasta muy tarde en la universidad, incluso cuando tenía que hacer trabajos, pero todo tuvo su fruto. Fue la primera vez que fui a Estados Unidos, la competencia fue en Disney, fue como, o sea, fue una tremenda oportunidad. Encuentro que de la universidad yo no solo estudié, sino que hice muchas otras Lo cosas. pasó bien, ¿no? Lo pasé muy, muy bien, no me arrepiento para nada. Yo tuve muy buenos años en la universidad. Fui ayudante de muchos ramos, trabajaba para la universidad, iba a hablar a los colegios sobre mi carrera. Me pasé por todos los colegios de Santiago. Conocemos eso. Claro que sí, acá. No sé, yo siento que no todo el mundo quiere hacer muchas cosas en la universidad. O sea, hay gente que solo está muy bien con solo estudiar. Yo en lo personal no podía solo estudiar. Me encantaba la idea de estar participando en distintas organizaciones. Cuando uno está saliendo de cuarto medio, o a lo mejor mi experiencia, es como, te olvidas que mientras estudias igual vas a ser un ser humano. Que no es como, no, yo voy a estudiar 5 años y solo voy a estudiar. Muchas cosas pueden pasar en 5 años si solo te dedicas a estudiar. O sea, no hay que olvidarse de una vida saludable, de hacer deporte, porque muchas cosas cambian cuando uno entra a la U. La universidad es intensa, es un cambio de responsabilidad. Muchos de ustedes se van a ir de San Vicente, porque acá no hay universidades. Por lo tanto, van a estar viendo solos, van a actividades, y muchas veces como es difícil lidiar con eso. Y si a eso le sumas que solo estás trabajando, quizá hay un juego un poco mental que No hay que dejar de lado. no hay que dejar de lado, hay que tener cuidado, hay que hacerse cargo de uno mismo y seguir siendo un ser humano más funcional. ¿Cómo describiría sus rutinas de estudio y cómo han evolucionado hasta hoy? Mi herramienta número 1 era yo voy a clase y pongo atención. Yo jamás me senté atrás, jamás jugué dentro de la sala de clase. Para mí, si voy a estar sentada aquí, voy a poner atención. Aprovechaba mucho la clase, mucho. Aprovechaba mucho a los profesores de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Eso fue aquí en Chile, ¿cierto? Cuando hice mi magíster en Estados Unidos, pero es principalmente porque estaba en otro idioma, estaba aprendiendo cosas muy nuevas, muy distintas, y la complejidad era mucha. Y la verdad, lo que yo hacía, yo creo que aquí mucha gente se va a reír, pero yo tenía un iPad y en el iPad había una aplicación y en la aplicación tú puedes poner el microfonito, en el fondo empieza a grabar a la persona que está hablando y tú vas tomando nota como loco. Entonces yo después de cada clase llegaba a la casa y uno puede poner play al audio y te van apareciendo las notas a medida que el audio va avanzando. Entonces yo comparaba eso, que eran mis notas, con lo que el profesor iba diciendo, con las diapositivas del profesor, como a repasar la clase, y además era capaz de corregir cosas que yo decía, el profe nunca dijo esto, o sea, yo lo entendí mal o lo escribí completamente mal. Wow. En el fondo, a ver. Nos podría compartir la aplicación. Sí, claro, Creo se yo. llama Nota Violetti. Oh, anote. Muy buena. Se paga solo una vez y no es tan cara. Y se puede. Ahora nos contó que se había cambiado de carrera Sí. y
que después decidió tener un magíster fuera de Chile. Sí. ¿Qué la incentivó? ¿Qué sentía que la estaba moviendo en esos momentos donde estaba decidiendo por usted misma? Harto ahogo, no fue tan fácil como, oh, encontré la luz, voy a hacer un magíster. Y este magíster me va a dar todo lo que yo quiero. No, fue mucho de, empecé a hacer otros cuestionamientos, empecé a meterme mucho en temáticas de desastres naturales, también del cambio climático, me empecé a preguntar como, ya todos hablamos del cambio climático, pero como podemos prevenirlo, o sea, podemos disminuirlo, podemos saber cuándo las cosas más malas van a pasar, o sea, cuándo va a venir esta lluvia eterna que va a inundar, no sé, todos estos campamentos, no sé, se puede predecir, quién lo predice, quién lo cuantifica, todas esas preguntas empezaron a aparecer. Sí, ya, pero esa no es mi área, no, sí, yo soy arquitecto civil, yo diseño, yo construyo. Pero me decía, no, pero es que ya, esto, diseñar y construir, una cosa, pero tenía mucha curiosidad. Y en el fondo me ahogaba pensando, me equivoqué tal vez de carrera, chuta, debiera volver a ciencia dura y estudiar modelamiento de fenómenos, no sé, o del cambio climático, de ciencias ambientales. Y conversando con más personas, aprendí cosas que a lo mejor personas, ustedes ya, los que estén viendo esto ya sabrán, no sé, que no todo es blanco y negro. Yo no tenía por qué morir siendo un constructor civil si eso no era lo que yo quería. Que lo que aprendí en física, lo que aprendí en construcción no está muerto, sino que son habilidades y experiencias que me hacen ser quien soy hoy en día. ¿Pero qué significa eso en el fondo? O cómo llevar a la práctica, o cómo un magíster es interdisciplinario, como me costaba mucho entenderlo. Y yo hice un magíster en ciencias en el fondo de 2 años, donde todas las personas de mi curso, éramos 12 personas, como el cohort de nuestro curso, teníamos pregrados distintos. Y yo, una mezcolanza de muchas cosas, pero todos en el fondo estábamos ahí para aprender y trabajar desde cada una de sus áreas en esta área que se llama el cambio climático. ¿Qué opinan de college? Ah. Qué importante. En aquel entonces, cuando yo estudiaba en la Cato, nos burlábamos mucho del college. Y yo pido disculpas por las cosas que pude haber hecho en el pasado, porque era pura ignorancia. El college es maravilloso porque es flexible. O sea, es muy difícil y me alegro mucho por las personas, de verdad me alegro por las personas que encontraron su camino al salir de cuarto medio y eso es lo que quieren, es seguir creciendo en una carrera. O entras a una carrera y sales para ese título. Pero para alguien como yo, el college hubiese sido la mejor versión de lo que yo pude haber generado en la universidad sin haber estudiado tanto en dos universidades distintas. Y el college es súper flexible, te permite como especializarte en cosas que tú quieres, no solo una, pueden ser dos. Y en aquel entonces nosotros decíamos, ya, pero querés college, no eres ni chicha ni limonada. Pero no es real. En el fondo, cuando uno sale de 5 años después de construcción civil, tú eres un constructor civil hecho y derecho. O sea, sigues aprendiendo a medida que vas trabajando y eso es lo que pasa con los estudiantes de college. O sea, tú sales al mundo laboral y aprendes más haciendo en el mundo laboral y si quieres especializarte en algo, bueno, hacer un magíster, en el fondo, como para ya volverte amo y señor en tu área. Pero yo creo que el college se lo recomiendo a quien quiera o quien no sepa bien, de verdad quiero estudiar A o B, muchas que ya me gusta, pero B también, yo lo recomiendo. Opinión personal. Hay varios que yo creo que, sobre todo en este periodo, estamos como bien indecisos. Bueno, mi pregunta orientada como a estos dos periodos que nos ha mencionado. ¿Qué pensamiento tenía usted respecto, bueno, a la vida, un poco a todo lo que tenía que ver con la universidad al salir? O sea, cada uno tiene que hacer lo que uno quiera hacer en la vida. Pero yo sentía como que ya estaba lista, como ya terminé la parte de crecimiento y ya estoy. Ahora soy un adulto, tengo que trabajar como adulto. Creo en que no estamos hechos listos, estamos todavía en el horno, en constante crecimiento. Creo que la capacidad de adaptarse, la capacidad del cambio, cuando algo no nos gusta, salir de la zona de confort, lo único que enriquece a uno mismo es como seguir aprendiendo, es la clave para la longevidad, es la clave para no disminuir tu capacidad cognitiva. Entonces creo que ese pensamiento que tenía la antigua Javiera, como yo ya terminé la carrera, ya estoy hecha, pucha, no, en verdad era un poquito más inmaduro el pensamiento. Hoy día creo que toda la vida voy a seguir aprendiendo. ¿Qué carreras de posibles estudiantes que nos estén escuchando cree que le puede llegar esto? A más que un ingeniero, más que un geógrafo,
el mensaje de como de mi camino De su en la camino. vida, Sí. a todos yo creo que aquí no importa la carrera, no importa ser muy científico, ser muy humanista, o no importa si no quieres trabajar en el área del como climate change. Me vienen cosas de ahí. Pero no, lo importante en el fondo es que he conocido jóvenes que es como ya, filo, voy a terminar la carrera por terminar. O sea, lo que no estoy de acuerdo es salirse de una carrera y no hacer nada. No. Pero sí buscar alternativas y decir, ya, yo voy a terminar, pero voy a tratar de pivotear hasta encontrar ese nicho donde yo me sienta que soy un aporte, donde yo sienta que estoy creciendo y donde yo sienta que puedo ser un ser humano completo fuera del trabajo solamente. Pero para ir cerrando un poco el tema, ¿qué consejo le daría a todos los chicos que nos están escuchando ahora, que pueden estar en esta indecisión, en esta incertidumbre de lo que es escoger una carrera? ¿O qué le hubiera gustado a usted escuchar? Sí, eso, yo creo que a mí me hubiese gustado encontrarme una Javiera grande y que me diga como, oye, a ver, yo te explico un poquito, salte de tu burbujita, las cosas no son blanco y negro. Acá tenemos una Javiera, así que Las cosas no son blanco y negro. Si es necesario tomarte un año para pensarlo y volver a prepararte para esas cosas que pasan. es importante. Y mientras tanto hacer otras cosas como lo que hacen ustedes. En el fondo, un podcast. Y una cosa que he aprendido en Estados Unidos es, ¿quieres cambiarte de pega? Entrevista a gente que trabaja en esas pegas o cosas parecidas. ¿Quieres hacer un magíster? Contacta a la gente que ya hizo ese magíster y pregúntales qué es lo que haces hoy en día, qué fue lo bueno y lo malo. En el fondo es salir y preguntar mucho. No quedarse con lo que uno leyó, no quedarse con lo que uno escuchó quizás en el aula o de un profesor o de una persona. En el fondo, si están en la indecisión, tomarse un año no es tan malo si se lo pueden tomar y trabajar No es tan quizás malo. de por medio. No es malo, yo encuentro que vale la pena. Y si por alguna razón la indecisión es muy grande, quizá entrar al college. Pero si por alguna razón se equivocan, yo creo que vale mucho la pena seguir pensando en que la vida no acaba ahí. Eso no es lo más terrible. Y que la edad tampoco influye, porque usted fácilmente puede volver a... Eso es muy importante. Y bueno, que yo ya estoy viejita. Y nunca es tarde para reinventarse o para reorientarse. Nunca es tarde para seguir estudiando y seguir aprendiendo. Lo que sea, desde un doctorado hasta el magíster. Como dije, todavía estamos en el horno, nos quedan muchas cosas por hacer. Hay gente que se reinventa a los 60 años, hay gente que se jubila y encuentra su pasión después que se jubiló. No nos vamos a morir, ¿cierto, Javiera Grande? No. Exacto. Javiera Grande dice, no se van a morir, va a estar todo bien. Y un puntaje no te define. Yo sé que lo han escuchado en todos lados todo el rato. Un puntaje no te define, no te define. No te define. No nos define. No. La vida sigue y tú como ser humano eres mucho más valioso que un puntaje. Así que al fin y al cabo, olvídate, dale de nuevo, vuelve a intentarlo, párate y saca el puntaje que necesitas y nada. Mucho ánimo, chiquillos. Sí, ánimo, eso le decimos. Ánimo.